Hola amigos de YouTube, ya que terminamos de ver toda nuestra teorización con respecto a transformación de Laplace y a transformación inversa de Laplace, por lo menos con funciones trascendentales, vamos a proceder ahora a mirar cómo es el método de la transformada de Laplace para solucionar ecuaciones diferenciales, y lo vamos a hacer a partir de un ejemplo de solución que tenga un nivel de trabajo correspondiente a un nivel avanzado. ¿Bien? Para esto vamos a inventar una ecuación diferencial cualquiera, vamos a resolverla y vamos a hablar luego de los pros y contras del método de la transformada de Laplace versus métodos clásicos. Entonces, supongamos el siguiente ejercicio. Supongamos que tengo una cuarta derivada de una función y menos 3 veces la tercera derivada de y más la primera derivada de y menos 2 veces y eso igualémoslo, por ejemplo, a la función e a la t por seno de t menos 1. Es una ecuación diferencial que tiene un nivel de trabajo bastante interesante si es que yo pensara solucionarla por algún otro método. Propongamos las condiciones de frontera directamente. Como es una ecuación de cuarto orden, necesitaremos 4 condiciones de frontera. Una en la función sin derivar, una en la primera derivada, una en la segunda derivada y por supuesto una en la tercera derivada de la función evaluadas en 0. Supongamos por ejemplo esta condición como 0, esta condición como 1, esta condición como 0 y esta como menos 1. Son condiciones inventadas debido a que no estamos modelando ningún ejercicio como tal. Bien. Entonces, el método nos dice que si aplicamos transformada de Laplace en un lado de la igualdad, tendríamos que aplicarlo también en el otro lado de la igualdad. Eso es lo base del trabajo en el método. Entonces tendríamos que transformar al lado izquierdo e igualarlo a la transformada de nuestro lado derecho. Bien, en el lado izquierdo, la primera sería transformar a partir de mi teorema de linealidad a la transformada de la cuarta derivada. Voy a encerrarla aquí en paréntesis. Eso sería s a la 4 por la transformada de la función sin derivar menos las 3 condiciones de frontera que van a llevar coeficientes s a la 3, s a la 2, s a la 1 y s a la 0. Son 4 condiciones por lo que es cuarta derivada. Aquí me quedaría la de la función sin derivar, la primera derivada, la segunda derivada y la tercera derivada evaluadas en 0. Menos 3 veces la transformada de la tercera derivada. Eso nos generaría s al cubo por la transformada de la función sin derivar, menos s al cuadrado por y de 0, menos s a la 1 por y' de 0, y menos la segunda derivada evaluada en 0, y serían únicamente 3 condiciones, porque estoy hablando de la tercera derivada. Fundamental el signo de agrupación acá. A eso le tendría que sumar la transformada de la primera derivada, que sería s por la transformada de y, menos una sola condición de frontera, que sería y de 0, y a eso tendría que restarle 2 veces la transformada de la función sin derivar. Del otro lado de la igualdad tendría que aplicar aquí mi teorema de traslación, que sería transformar al seno de t, que es 1 sobre s al cuadrado más 1, y hacer el cambio de variable correspondiente a s menos 1, menos la transformada de la constante 1, que sería 1 sobre s. ¿Qué voy a hacer ahora? Vamos a poner aquí unos puntitos para irnos guiando. Lo siguiente que voy a hacer es reemplazar las condiciones de frontera y despejar a esta función transformada de y, dado que mi ecuación, como habíamos discutido en videos anteriores, se convirtió en una ecuación algebraica. De tal forma que esto me quedaría s a la 4 por la transformada de y menos 3 por s al cubo por la transformada de y
más s a la 1 por la transformada de y menos 2 veces la transformada de y. Y del otro lado de la igualdad me va a quedar la suma de las funciones de entrada. Vamos a hacerla de una vez. Esto sería s factor de s menos 1 al cuadrado más 1. Y acá me quedaría 1 por ss menos este término de acá, que si lo resuelvo, hagámoslo de una vez, sería s al cuadrado menos 2s más 1 y más 1, que sería más 2. De tal forma que esto al resolverlo nos daría menos s al cuadrado más 3s, sumándole esta s de acá, y menos 2. Entonces escribámoslo. Menos s al cuadrado más 3s y menos 2. Y a esto tengo que sumarle las condiciones de frontera. Entonces me tocaría sumarle a eso s al cubo, que multiplica a y de 0, pero y de 0 es 0. Menos s al cuadrado por y' de 0, pero esa condición corresponde a una unidad. Menos s por la segunda derivada de y evaluada en 0, que corresponde a 0. Y menos mi tercera derivada evaluada en 0, que corresponde a menos 1. Adicional a eso tenemos más condiciones de frontera. Estas de acá, por ejemplo, que vendrían multiplicadas primero por menos 3, de tal forma que me daría menos 3 por s cuadrado más 3s cuadrado y por y de 0, que es 0, menos por menos más, bueno, me lo traería aquí a restar, 3 por s y por y' de 0, que equivale a 1, y menos por menos más, lo traería entonces a restar, 3 por y' de 0, que vale 0. Y aparte de eso, este y de 0 quedaría multiplicado por 1 y pasaría de este lado a sumar, pero y de 0 es 0. Bien, continuando acá, lo que vamos a hacer es factorizar. Vamos a sacar un factor común de nuestra variable, que es transformada de y eso sería un factor común de s a la 4 menos 3s al cubo más s menos 2. Y del otro lado del igual voy a hacer la suma de fraccionarios para unificar en una sola función. Entonces tendríamos menos s al cuadrado más 3s menos 2 sobre s factor de s menos 1 al cuadrado más 1. Y a eso le vamos a sumar esta función de acá. Esta función de acá corresponde a, esto sería 0, esto sería 0, esto sería 0, esto también. Y nos quedaría menos s al cuadrado, vamos a dejar dentro del factor de agrupación, dentro del signo de agrupación, menos por menos más 1 y menos 3s. Escribámoslo mejor como menos 3s más 1. Y este término que me apareció acá se lo voy a sumar a este otro término. Entonces, eso nos quedaría de la siguiente manera. La transformada de y sería igual a hacer la suma de acá. Hagamos esa suma directamente, nos quedaría menos s al cuadrado más 3s menos 2 más s que multiplica a este término de acá, que habíamos dicho es s cuadrado menos 2s más 2, que multiplica a menos s al cuadrado menos 3s más 1, y todo eso quedaría dividido entre s factor de s menos 1 al cuadrado más 1 y multiplicado por este término de acá, que es a lo que vamos a llamar el polinomio característico del sistema, que sería s a la 4 menos 3s al cubo más s menos 2. Vean, resolvamos esto rápidamente. Voy a resolverlo aquí arriba. Permítanme borro. Vamos a hacerlo aquí en color negro rápidamente. Eso nos quedaría menos s cuadrado más 3s menos 2 más s que multiplica lo de acá nos daría s al cubo menos 2s cuadrado más 2s, que multiplica a menos s cuadrado menos 3s más 1. Y resolvamos esa operación. Entonces, menos s cuadrado más 3s menos 2 más por menos s a la 5
menos 3s a la 4 más s al cubo, menos por menos más 2s a la 4, menos por menos más 6s al cubo, menos por más menos 2s cuadrado, más por menos menos 2s al cubo, más por menos menos 6s al cuadrado y más por más 2s. Y vamos a sumar esos términos. Y esos resultados los voy a poner aquí directamente en mi numerador. Entonces veamos. Potencia más alta es s a la 5, entonces nos quedaría menos s a la 5. Siguiente potencia sería s a la 4, tendríamos menos 3s a la 4 más 2s a la 4, que nos daría menos s a la 4. Siguiente potencia, s al cubo, tendríamos aquí más s cubo, más 6s cubo serían 7s cubo, y menos 2s cubo, que nos daría más 5s al cubo. Potencias de orden 2, tendríamos menos 1s a la 2, y menos 2s a la 2 serían menos 3s a la 2, y menos 6s a la 2, que serían menos 9s a la 2. Potencias de orden 1, 3s más 2s, que nos daría 5s. Y potencias de orden 0 para la s, que sería nuestro término menos 2. Y acá tendríamos la solución, me borro acá, de nuestra ecuación diferencial, pero en el dominio de Laplace, es decir, la solución de la ecuación algebraica. ¿Qué tengo que hacer? Coger y decir que y sería la antitransformada de esta función. Escribámosla, sería menos s a la 5 menos s a la 4 más 5s al cubo menos 9s al cuadrado más 5s menos 2 sobre s factor de s menos 1 al cuadrado más 1 factor de s a la 4 menos 3s al cubo más s menos 2. Y para poder hacer esa antitransformada tendría que aplicar mi técnica de fracciones parciales. ¿Qué voy a hacer en este caso? Lo primero que tendría que hacer, recordemos, es factorizar este denominador. Para eso voy a aplicar nuestra aplicación de Polynomial Root Finder. Vamos a hacerlo rápidamente. Que, si recuerdan, lo habíamos discutido ya en un video anterior. Si lo quieren mirar, te dejaré una pestañita aquí en la parte superior. Y encontrando los ceros, nos dice lo siguiente nuestra aplicación. Voy a dejar pantallazo a este lado para que lo vean. Nos dice que tenemos para este polinomio. Tenemos un cero real que corresponde a 2.963, otro cero real que corresponde a menos 0.9061 y los otros dos ceros, llamémoslos S2 y S3, son ceros complejos que son aproximadamente igual a 0.4716 menos J 0.7229. ¿Bien? Entonces, ¿cómo vamos a proceder? Primero de todo vamos a, recordemos, reescribir nuestra función basados en esa factorización. Tendríamos en el denominador s factor de s menos 1 al cuadrado más 1 factor de s menos 2.963 factor de s más 0.9061 y acá podríamos factorizar esto de la siguiente manera. Como son conjugados los dos siguientes ceros y son complejos, lo que se hace es variable menos parte real, que sería 0.4716, más parte imaginaria pero elevada al cuadrado. Entonces, 0.7229 al cuadrado nos daría aproximadamente 0.5226. Esto es una aproximación de la solución. Bien, ahora,
Procederíamos al desarrollo de nuestras fracciones parciales, lo cual sabemos tiene cierto nivel de dificultad. En este caso me encuentro con un polinomio que va a tener, o mejor, con una función que va a tener 7 fracciones parciales, 4 de aquí, 2 de aquí y 1 de acá. Entonces lo voy a resolver utilizando un aplicativo de software matemático. Vamos en este caso a utilizar un repositorio de aplicaciones que se conoce como Wolfram Alpha. Para acceder a él podemos hacerlo desde dispositivo móvil descargando la aplicación, o bien podemos hacerlo a partir de nuestro navegador de internet. Igualmente en PC podemos trabajar desde el navegador sin problemas. Para propósitos prácticos voy a ir mostrando en pantalla los diferentes elementos que nos vamos a encontrar desde el navegador. Es no utilizar ese menú, sino directamente en el buscador vamos a escribir que vamos a trabajar con fracciones parciales. Entonces sencillamente voy a escribirlo en inglés, escribo partial fractions. Luego le doy clic en el igual del buscador y él me va a llevar a una pantalla en donde nos va a mostrar un ejemplo. Por defecto nos aparece aquí que tenemos una función racional, nos dice así rational function. Y por defecto la que aparece es una que dice 1 sobre 1 más x, factor de 5 más x. Pero esto es editable, entonces ¿qué voy a hacer? Me voy a ubicar en esa ventanita en donde dice rational function y ahí voy a escribir esta función. La sintaxis sería encerrando todo el numerador en paréntesis y todo el denominador también en paréntesis, teniendo mucho cuidado con esto. Ahora bien, hay una sugerencia que voy a hacer antes de empezar el trabajo, y es la siguiente. Si yo dejo este polinomio así, él me va a generar unas fracciones parciales que me servirían para otros procesos, como por ejemplo la integración, más no para el proceso de transformación inversa de Laplace, porque me dejaría esto en términos de un polinomio que va a tener orden 4. Y sabemos que dentro de nuestras funciones trascendentales ninguna se comporta de esa manera, directamente. Entonces, la sugerencia es siempre factorizar, por ejemplo, utilizando nuestro polinomio rule finder, y luego sí proceder a meter nuestros datos de esta manera para forzar a la aplicación a que trabaje como nosotros deseamos. Bien, una vez terminamos de digitar nuestra función racional, le vamos a dar clic en donde dice compute para que nos haga el cálculo de las fracciones parciales. Lo primero que sugiero hacer siempre es mirar en donde dice input y verificar que la función corresponda a lo que le escribimos. Entonces voy a hacer esa revisión rápidamente y una vez hago la revisión, una vez terminamos vamos a poner los resultados, pero antes de eso quisiera que propusiéramos esto en descomposición en fracciones parciales como la conocemos. Esto sería a sobre s más, esto sería bs, aparte más c, sobre s menos 1 al cuadrado más 1. Esto sería d sobre s menos 2.963. Esto sería e sobre s más 0.9061. Y de aquí saldrían dos fracciones parciales, que serían fs sobre s menos 0.4716 al cuadrado más 0.5226 y g sobre ese mismo denominador. Bien, ¿y qué voy a hacer? Voy ahora a confrontar con los resultados que me dio en mi aplicación, en mi repositorio Wolfram Alpha. Sencillamente me van a aparecer posiblemente en un orden distinto, en pantalla estarán viendo el orden en el que nos aparece, y simplemente voy a reemplazar los resultados. Entonces, el valor de A nos da, según nuestra aplicación, menos 0.4990 y algo. Eso vendría a ser lo mismo o aproximadamente igual a 0.5. Cuando veamos que nos aparece un número 4999, será sencillamente por cuestión de ajuste de decimales a llevarlo a su grandeo, que será 1.05. El siguiente
Tendría que buscar alguno que diga acá y seguramente va a aparecer en su forma resuelta como x al cuadrado menos 2x más 2 y con una x aquí en la parte superior. Estos dos por lo general me los muestra unidos en un solo fraccionario. Entonces vamos a buscar en la pantalla el que tenga la x, que es de hecho el primer término que me aparece, que corresponde a 0.1557 aproximadamente con su s. No me aparece del otro lado, me aparecería este c, me lo mostró separado en este caso, y nos dice que es 0.2348 aproximadamente. Vamos a estar redondeando la cuarta cifra decimal. Para el valor de d buscamos este término que nos aparece como segundo elemento y nos dice que es menos 1.2137. El de acá nos aparece como 1.8122 aproximadamente. El de acá seguramente nos va a aparecer aquí un polinomio diferente al que tenemos acá, que para nuestro caso particular nos aparecería el valor de menos 0.2542 y para el último elemento, que es este elemento que llamábamos G, nos aparece un valor de 0.64776, que sería aproximadamente 0.6478. Bien, ¿qué voy a hacer ahora? Como ya tengo mis fracciones parciales realizadas, sencillamente ahora sí podría proceder a hacer la antitransformación de Laplace y esa sería mi función de solución para la función y en el dominio del tiempo. Y esa antitransformada es muy sencilla, esto sería una constante, 0.5, más, esto sería una función de tipo, como está aquí con S, recordemos la tabla antitransformadas, esto nos aparece, diría que sería 0.1557 por e a la t por el coseno de t más 0.1557 por este valor de a, 1 por e a la t por el seno de t y sobre este valor de compensación que es 1 más este término de aquí que sería 0.2348 por e a la t y por seno de t. Esto que sería otra función exponencial, que sería 1.8122 por e a la menos 0.9061t. Esto de acá, vuelvo a poner la función en pantalla, con antitransformación, eso sería menos 0.2542 por e a la 0.4716t por el coseno de la raíz de este término, que viene a ser esta parte imaginaria, 0.7229t, más, vemos acá, este mismo valor que nos dio la constante, 0.2542 por e a la 0.4716t, por ahora por el seno de 0.7229t y dividido sobre ese valor de compensación. Permitirme borrar acá. Más esta antitransformada de acá, que sería 0.6478 por e a la 0.4716t por el seno de 0.7229t sobre este valor de compensación. De tal manera que lo último que me tocaría hacer sería reducir términos semejantes que por lo general cuando aparecen estas formas de acá en las que hay raíces complejas siempre me van a aparecer términos semejantes, como cuáles, como por ejemplo este de aquí con este de acá
Se dan cuenta, tienen el mismo exponencial, la misma función seno, y este de aquí con este de acá. Entonces simplemente los voy a reducir. Entonces vamos a hacer rápidamente la operación. Esto sería menos 0.5 más 0.1557 por e a la t por coseno de t. Aquí hago la suma de estos dos números. Entonces veamos. 0.1557 más 0.2348 nos suma 0.3905 por e a la t y por seno de t, sería la reducción de los dos términos, menos 1.2137 por e a la 0.4716t, más 1.8122 por e a la menos 0.9061t, menos 0.2542 por e a la 0.4716t por el coseno de 0.7229t. Y acá estos todos los voy a reducir de la siguiente manera. Simplemente voy a hacer las divisiones y luego a sumar. Entonces, menos 0.2542 sobre 0.7229 más 0.6478. Aquí me comí un término, perdón, aquí esto viene multiplicado por este valor 0.4716. Entonces, por 0.4716 y sobre 0.7229. Y eso nos daría como resultado más 0.071 aproximadamente por e a la 0.4716t y por el seno de 0.7229t. Y tenemos la solución de nuestra ecuación diferencial por medio del método de la transformada de Laplace, que, si bien es cierto, tiene algunos pasos que son un poco extensos, los podemos ahorrar a partir del uso de software matemático, como por ejemplo el caso de las fracciones parciales. ¿Esto qué implica? Que tengamos un método que tiene un desarrollo bastante eficiente comparándolo con los métodos clásicos. Dejaré aquí una pestañita donde mostraré cómo se solucionaría una ecuación de este tipo a partir del método, por ejemplo, de variación de parámetros, y en donde veremos que para una ecuación de cuarto orden es bastante complicado, sobre todo cuando tenemos funciones de entrada de estos estilos. Aparte que, después de haber hecho toda esa solución, tendría que haber aplicado condiciones de frontera y generar un sistema de ecuaciones lineales de cuarto orden para poder calcular las constantes de integración. En el método de transformada de Laplace ya las tenemos. Entonces es un método bastante potente para la solución de ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes. Es por eso que es el más utilizado en ingeniería. Y ya por último, lo que podría hacer con esta ecuación diferencial es charlar sobre un concepto importante que es lo que se conoce como la composición de la solución total. La solución total de un sistema siempre va a ser la suma de dos tipos de soluciones. Una solución que llamamos la solución particular o solución forzada en ingeniería, y otra solución que llamamos solución homogénea, que en ingeniería llamamos solución natural. ¿Qué viene a ser cada una? La respuesta natural del sistema es aquella que depende básicamente de la función, o mejor, de la ecuación diferencial, pensando en que no tuviese función de entrada. ¿Y qué se ve, por ejemplo, si de pronto yo tuviese que esto fuera un modelo matemático de un circuito eléctrico, en el cual en algún momento me diera por desconectarlo y mirar cómo sería el comportamiento de carga, o en este caso de descarga, de los elementos en algún punto? ¿Bien? La respuesta natural es fácil de rastrear. Se rastrea con el polinomio característico. Todo aquello que salga del polinomio característico es lo que consideramos respuesta natural. De tal forma que estos elementos que salieron de aquí fueron los ceros de nuestro polinomio característico, y por lo tanto estos elementos que voy a subrayar, que serían el seno y el coseno por el exponencial de acá,
más este exponencial de acá y más este exponencial de acá, todo eso sería la respuesta natural del sistema. Y es bastante importante conocerla en el análisis de sistemas dinámicos porque nos puede decir si tenemos un sistema estable o si nuestro sistema, por el contrario, es posiblemente un sistema inestable y tengamos que aplicar algún tipo de compensador. Por otro lado, tenemos la solución forzada del sistema, que es el cómo actúa la fuente de poder, en este caso si esto fuera un circuito, en nuestro sistema. Y ella va a ser muy parecida a lo que nosotros tengamos en la entrada. En la entrada tenemos producto exponencial y función trigonométrica, e a la t y seno de t, y una constante. Seguramente si analizamos lo que nos aparezca en la respuesta forzada, la voy a cerrar en este cuadradito, aquí que es la respuesta forzada, me voy a encontrar algo parecido, una constante y una suma de productos de exponenciales con formas trigonométricas. Ella nos habla de cómo interactúa ya el sistema cuando se trabaja en su totalidad. ¿Bien? Espero que esta información les haya sido de utilidad. Seguramente sí lo será cuando vayamos a hacer análisis o vayan a hacer análisis de sistemas dinámicos. Si les es de gusto el video, me encantaría que me dieran un like en el video en YouTube. Igualmente que compartieran el video con sus amigos para aumentar nuestra comunidad del conocimiento, para fortalecerlo, y que se suscribieran al canal si aún no están suscritos. La verdad, eso ayudaría mucho a dar un incentivo para continuar con este trabajo. Muchas gracias por todo. Chao.